Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes este domingo de nuevo. Quiero agradecerle al hermano Obeso por habernos ayudado el domingo pasado con el mensaje. Estuvimos en Mazatlán y damos gracias a Dios por la experiencia que tuvimos allá. Fue de mucha bendición. Quiero hacerles algunos anuncios. Un anuncio particular antes de que al iniciar este mensaje. En primer lugar, el 21 de este mes, febrero, vamos a estar celebrando nosotros 21 días de ayuno y también vamos a estar iniciando nuestro ciclo de evangelización. Estos días son muy importantes para nosotros porque es un tiempo en que nosotros estamos esforzándonos como congregación para alcanzar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Y también es un tiempo de ayuno. Estamos ayunando, humillándonos delante de Dios, pidiéndole a Él que Él nos ayude y que esté con nosotros. Así es que estoy invitándolos a todos ustedes que se unan a este esfuerzo. El ayuno va a ser un ayuno de Daniel. Vamos a tratar de enfatizar la importancia del ayuno, también que hagamos bien el ayuno de Daniel. Sé que Dios va a estar con nosotros y le estoy pidiendo a ustedes que ya hagan los preparativos para ese tiempo de consagración. Todos como iglesia lo vamos a hacer. Ahora estamos en Juan capítulo 16, versículo 13, y el mensaje de esta tarde es dependiendo en el Espíritu Santo. Y como ustedes ya saben, hemos estado en un estudio del libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos a través de los lentes o el lente de Mateo 16, 18, donde Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, estamos mirando al libro de los Hechos y preguntándonos o tratando de ver cómo es que Jesucristo edifica su iglesia en el libro de los Hechos, porque esa es la historia de la iglesia. Y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así es que San Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a orar. Señor, permite que estos momentos sean tiempos de bendición y de ayuda para tu iglesia. Te pido que con buena atención y con discernimiento podamos escuchar la palabra en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Mantengan sus Biblias abiertas. Vamos a ir a varias porciones de la Escritura hoy en día. Hace 2 semanas les prediqué que lo que Jesucristo dijo con respecto al Espíritu Santo. Les dije algunas cosas, entre ellas que Jesús, el hombre, fue ungido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, dijimos que Jesús ministró como un hombre que estaba perfectamente ungido por Dios para lograr su ministerio. Él era el ungido de Dios, el Mesías, y que el Espíritu Santo se le dio a él sin medida. En él habilitaba la plenitud de la deidad. En tercer lugar, dijimos que a nosotros los cristianos, se nos da el Espíritu Santo, pero con medida. A nosotros se nos da una unción para lograr la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En cuarto lugar, dijimos que el cuerpo de Cristo haría obras mayores que las de Cristo. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es que nos vamos a preguntar cómo es que la iglesia tenía que lograr esas obras mayores. Y creo que lo que vamos a estar estudiando, estoy seguro que hay muchas otras cosas que se pudieran decir, pero lo que vamos a estar estudiando en este mensaje es que la iglesia haría las obras de Cristo, en primer lugar, dependiendo completamente del Espíritu Santo, y en segundo lugar, al desarrollar nuestra percepción espiritual, nuestro discernimiento espiritual en nuestra relación con Dios.
Y yo creo que es absolutamente importante entonces para nosotros poder al estudiar ahora otra vez estas escrituras en el Antiguo y en el Testamento y en los Evangelios con la vista en el libro de los Hechos, creo que es importante para nosotros aprender la verdad de que necesitamos como hijos de Dios desarrollar nuestra dependencia en el Espíritu Santo como iglesia, como cristianos, y también debemos de pedirle a Dios que nos dé mejor percepción espiritual. Por eso quiero decir que nos dé una mejor capacidad de oír a Dios y de ver lo que Dios quiere hacer. Estos se pueden llamar sentidos espirituales, el poder ver y el poder oír la palabra de Dios, ver lo que Dios quiere hacer y oír lo que Dios dice. Yo creo que estamos en cierta forma hablando de sentidos, tener como cristianos sentidos espirituales. Si hay tal cosa como percepción espiritual. Nosotros estamos muy familiarizados con los sentidos del cuerpo, los conocemos, el tocar, la vista, el olfato, el oír, el saborear, el gusto. Todos estos son los 5 sentidos del cuerpo. Y en realidad la manera en que funcionan los sentidos es que a través de los sentidos el cuerpo va recibiendo información de su ambiente. Y esa información que va recibiendo el cuerpo a través de los sentidos va informando el cerebro que determina nuestras decisiones. Nuestros sentidos son una conexión, la conexión que nuestro cuerpo tiene con su medio ambiente y que nos libra, o si no los tenemos bien sensibles, nos atan o nos detienen, nos restringen de interaccionar con nuestro medio ambiente. En el sentido espiritual hay algo similar. En el sentido espiritual, porque nosotros creemos en Dios y creemos que hay verdades y realidades espirituales más allá de este mundo natural, porque nosotros creemos en el ámbito espiritual, en Dios, en ángeles, en demonios, en la eternidad, porque nosotros creemos en el ámbito espiritual. Entonces creemos que también hay sentidos que un cristiano puede desarrollar para estar en contacto, para saber cómo moverse en ese ámbito espiritual, para saber cómo interaccionar, por decirlo así, como seres espirituales que somos, con el mundo espiritual. Es cierto decir que nuestra habilidad de vivir y de ministrar en el espíritu depende de nuestra sensibilidad espiritual. Dios siempre se ha preocupado porque su pueblo tenga sentidos. No sé si la palabra agudos es correcta o no, pero que tenga sentidos que están bien prestos para saber, conocer, para moverse en el ámbito espiritual. O para ponerlo más claro, Dios siempre se ha preocupado porque el pueblo tenga la capacidad de oír a Dios y de ver lo que Dios quiere hacer y quiere de su pueblo. Vamos a visitar unas escrituras en el Antiguo Testamento simplemente para ver esta idea de que para Dios era un gran problema cuando el pueblo comenzaba a perder su sensibilidad espiritual. Y la manera principalmente en que la Biblia, una de las maneras en que la Biblia ilustra esto, es decir, que el pueblo tenía oídos para oír, pero no podía escuchar a Dios. Tenía ojos para ver, pero en realidad estaban ciegos. En otras palabras, los profetas frecuentemente reprenden a Israel por su insensibilidad a Dios. Deuteronomio 29, 2 al 4 dice lo siguiente: Moisés pues
llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Lo único que quiero decir este texto es que seguro que el pueblo había visto muchos milagros y los demás prodigios que Dios había hecho, pero para poder percibir esos grandes hechos espiritualmente, eso tenía que venir del Señor. Y por eso en el versículo 4 dice: pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estas dos percepciones, la mente para entender, los ojos para ver y los oídos para oír. Habían experimentado todo esto, pero no había resonado espiritualmente en ellos. Entonces esto es muy importante. Lo que quiero que capten de esta escritura es esto: que Dios se preocupa porque el pueblo de Dios sea sensible, esté percibiendo a Dios, esté percibiendo en el ámbito espiritual las cosas que Dios hace. No nomás mire una gran obra de Dios y la pueda despedir, sino que esa obra resuene en su corazón y en su vida, hasta que nos mueve más y más a la obediencia al Señor. El sentido espiritual del oír y de ver viene de Jehová. Salmos 115, versículos 4 al 7. Miren lo que dice esa porción de la escritura. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. En otras palabras, los ídolos, eran muertos. No tenían ninguna capacidad de percibir, en realidad, a moverse. No había vida dentro de ellos. El versículo 8 es importante, porque Dios dice que los que los hacen son como los ídolos. Tampoco pueden ver, aunque tengan ojos. Tampoco pueden hablar, aunque tengan boca. Tampoco pueden andar ni oler, aunque tengan pies y tengan nariz. Están muertos como los ídolos. No tienen ninguna sensibilidad a Dios. Y los que confían en ellos son precisamente como ellos. En otras palabras, el pecado ha hecho al hombre completamente insensible a Dios. Y el pecado hace insensible al hombre a Dios. El pecado lo hace insensible. Now, es importante para nosotros saber que el pecado hace al hombre como sus dioses, como sus ídolos, incapaces de en realidad percibir la realidad. De una persona que anda en el pecado, que anda viviendo descuidadamente, no percibe la ofensa que eso es a Dios. No percibe que si sigue sus caminos, eso lo va a llevar hacia el infierno, la separación eterna de Dios. Es decir, la persona está viviendo su vida y el pecado lo ha puesto en tal estado que su percepción está completamente anulada. Isaías 6, 9 al 10 nos dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña aquí que la palabra de Dios o ilumina a un pueblo, las mentes de un pueblo, o engruesa la sensibilidad de un pueblo.
Interesante, ¿verdad? Porque la palabra toma un efecto completamente diferente. La misma palabra. Es lo que nos está enseñando aquí el profeta Isaías. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Por qué? Yo te mando a ti, a este pueblo, para que les digas, oíd bien y no, para que oíd bien y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Es decir, él estaba predicando y ellos no estaban comprendiendo. El corazón de ellos estaba insensible completamente a la voz de Dios por el pecado de ellos. Jesús dijo algo muy similar. En una ocasión, en San Juan capítulo 9, versículo 39, si abres sus Biblias allí, en San Juan capítulo 9, la Biblia nos describe la vida de un joven, de un hombre más bien, que nació ciego. Toda su vida estaba ciego. Todos sabían que él estaba ciego. La gente lo conocía como una persona que toda la vida, pues qué triste, ¿verdad? Vivió con esta enfermedad, este problema de que no podía ver. Ahora Jesús viene y Jesús sana a este hombre y eso causa un gran escándalo. El ciego está contento, su familia está contenta y entonces los fariseos, los líderes religiosos, vienen y le dicen, pero ¿qué te pasó? Y dice, Jesús me sanó. Y ellos dicen, pero ¿cómo es que Jesús te sanó? ¿No sabes que él es un pecador? Y este hombre, que ha de haber sido algo astuto, les dice, bueno, pues yo no sé si era pecador o no es pecador. Lo único que sé es que estaba ciego y este hombre me sanó. Llaman a sus padres, los cuestionan, una interrogación, les cuestionan a ellos sobre si este hombre estaba ciego y resulta pues que es un milagro extraordinario. Y de todo esto, miren lo que dijo Jesús al fin. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué dice esto Jesús? Lo dice porque en esta historia de San Juan capítulo 9, cuando este hombre recibe su vista, la Biblia nos dice que había dos grupos. Un grupo que se regocijaba en las maravillas que Dios había acabado de hacer. Innegable, el poder de Dios se había manifestado. Y veían ese mover de Dios. Eran sensibles a lo que Dios había hecho. El joven daba gloria a Dios y testificaba donde quiera el hombre de lo que Dios había hecho por él. Pero había un grupo de fariseos que rechazaban esto, que criticaban esto, que podían decir, no puede ser esto. Aunque lo habían visto con sus propios ojos, estaban completamente ciegos. No podían admitir que el poder de Dios se había manifestado a través en este grande milagro, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús dijo, yo he venido a este mundo. ¿Para qué? He venido para juicio. Él vino y sus palabras y sus hechos estaban juzgando los corazones de los hombres. Y de tal manera que así se revela que los que no ven, como ese ciego, vean, y los que ven, según los líderes religiosos, deben de haber sido los más astutos para percibir, los más dotados para entender y discernir las cosas de Dios. Y estos que tenían vista, cuando Jesús viene, ellos quedan obviamente ciegos, no pueden ver la obra de Dios. La religiosidad, hermanos, no es una cura al problema de la ceguedad del hombre. La religión no lo es, nunca lo ha sido. No importa si usted es budista y usted medita, o usted se pone en posiciones de meditación, o se va a la montaña para meditar, o hace alguna otra cosa en alguna otra clase de religión para tratar de conectarse con Dios. Óigame bien, hermanos, aparte de Cristo Jesús, no hay conexión con Dios, no hay percepción espiritual. Por tanto, que alguien medite y entre en ejercicios espirituales, esa persona no puede tener una conexión con Dios, no va a recibir iluminación de Dios, no va a recibir más luz, al contrario, reciben más oscuridad. El ministerio de Jesús resultó, esto es interesante, o en mayor luz o en mayor tinieblas.
La misma palabra, el mismo ministerio. En el corazón de las personas que lo escuchaban, o era mayor luz, iluminaba el corazón, iluminaba los ojos de la gente, como lo hizo para los discípulos y los otros que seguían al Señor, o entenebrecía y revelaba la ceguedad del corazón de los religiosos y la gente que rechazaba a Jesucristo y el Evangelio. Toda ceguedad espiritual y toda situación donde uno está sordo para oír a Dios es un juicio de Dios. Entonces, sí, ver y oír, estos dos sentidos espirituales, por llamarlos así, son importantísimos para Dios. Entonces, en la persona de Jesús, estos dos sentidos espirituales estaban manifestándose en su perfección en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el ministerio de Jesucristo dependía de que Él pudiera ver, discernir lo que el Padre quería hacer, y Él pudiera oír lo que el Padre había mandado. Miren San Juan 12:49, que dice: porque yo no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo hablaba lo que el Padre le había mandado, lo que Él había oído del Padre. El Padre le había dado a Él mandamientos y Él actuaba en conformidad con esos mandamientos. Es decir, su capacidad, la capacidad del hombre Jesucristo que ministró sobre la tierra, quien era Dios manifestado en carne. Pero ese hombre en su perfección, con absoluta claridad, estimados hermanos, oía lo que Dios hablaba y obedecía los mandamientos de Dios. La Escritura nos enseña que Jesucristo como hombre vivía una vida en completa dependencia de Dios y en completa obediencia a Él. Ahora vayamos a Juan 5:19. Y allí la Escritura dice: respondió entonces Jesús y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora vamos a ver algunas frases aquí. La primera que debemos de notar es esto, que la Biblia dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es decir, la vida de Jesucristo fue una vida de completa dependencia del Padre. Completamente dependiendo de Dios. No puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que Jesucristo hacía, sigue explicando la Escritura, sino lo que ve hacer el Padre al Padre, porque todo lo que el Padre hace, es decir, Jesucristo hacía solo lo que el Padre hacía, lo que Él veía al Padre hacer. Llega a un estanque donde ha estado un hombre por 38 años allí enfermo y queriendo entrar a las aguas cuando se conmovían por el ángel, y había fracasado vez tras vez. Y Jesucristo llega y solo sana. La Escritura nos enseña a ese hombre, mientras había multitud de gente queriendo entrar a las aguas. ¿Por qué no más a él? Porque él vio al Padre demostrando o queriendo o moviéndose para sanar a ese hombre. Es decir, Jesús tenía una percepción perfecta con respecto a qué es lo que el Padre quería hacer. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Como hombre, Jesús, el Hijo de Dios, tenía capacidades limitadas, y por eso Él dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Entonces,
el punto es este, que el ministerio de Jesucristo se explica en su dinamismo, en su poder, en su capacidad, en su habilidad tan extraordinaria, en que Él no solo estaba ungido, sino que Él también tenía una perfecta sensibilidad para oír lo que el Padre decía y obedecerlo, y ver lo que el Padre hacía y hacer y actuar en conformidad. Ahora, esto es interesante, porque primero hay esa percepción que percibe lo que el Padre quiere, y por este lado la acción perfecta del Hijo en perfecta armonía con lo que es la voluntad de Dios. Así Dios diseñó el Hijo de Dios, el ministerio del Hijo de Dios. Y así también el Padre ha determinado que sea el ministerio de la iglesia. La iglesia debe de actuar en este mundo. Dios manda, Dios habla y nosotros obedecemos y hacemos lo que Él manda. Percibimos, entonces obedecemos. Dios quiere hacer alguna obra sobrenatural o algo, Él quiere que nosotros hagamos. Y nosotros primero lo percibimos, la mente tiene que estar alerta, los ojos tienen que percibir espiritualmente. Y entonces no solo oímos, sino que hacemos. Noten bien, cuando percibimos y hacemos, se crea mayor sensibilidad. Cuando percibimos y no obedecemos, eso va engruesando el corazón del cristiano. Cuando Dios te habla y tú no haces lo que Dios te manda, el resultado no es una bendición, el resultado es un juicio. Y el juicio es que tu corazón, tu mente, tus ojos, tus oídos comienzan a engruesarse. Es decir, comienzan a hacerse menos sensibles a Dios. Oh hermano, tenga cuidado de dónde anda, examínese. ¿Qué es su situación? Nuestro Señor tenía una perfecta armonía entre lo que hacía y lo que Él hablaba. Lo que Él oía más bien al Padre decir y lo que Él veía que el Padre quería que se hiciera. Y Él inmediatamente en perfecta armonía con eso obraba en el mundo. Es decir, y el peligro de la iglesia es que sepamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Que veamos lo que Jesucristo hizo y que no actuemos sobre eso. Eso siempre sirve para engruesar y hacer menos sensible a la iglesia, hasta que llega un momento donde la iglesia tiene oídos pero no puede oír, o tiene ojos pero no puede ver. ¿Cómo llegamos a esa situación? Porque habiendo conocido la voluntad de Dios, no la hicimos. Habiendo visto lo que Dios quería que se hiciera, no lo obedecimos. Habiendo oído la palabra de Dios, decidimos mejor no obedecerla. Y el resultado es juicio. Lo que dijeron los profetas. El plan de Dios es que la iglesia alcance al mundo, evangelice al mundo, haga las obras de Cristo. ¿Cómo? Lo va a hacer dependiendo en el Espíritu Santo. Por eso Hechos 2, por eso la llenura del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia iba a depender, iba a andar en el poder de Dios. Porque Jesús dice, vayan a Jerusalén, no se vayan de allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Porque desde el principio la iglesia tenía que depender, confiar en el poder de Dios y no en su poder. Tenía que ver lo que Dios quería hacer y hacerlo. Oír lo que Dios mandaba y cumplir con esos mandamientos. Son cosas importantes que aprendemos. Entre más grande nuestra dependencia y nuestra sumisión a Dios, más grandes obras Dios va a hacer a través de la iglesia. Ahora, el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo presenta una solución al problema de que la gente tienen oídos gruesos y tienen ojos con velos que no pueden percibir las cosas de Dios. Miren conmigo Hechos 2, versículos 17 y versículo número 18. La Biblia dice allí, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos
hombres y mujeres, a toda la gente. El Señor dijo que Él iba a derramar de su espíritu en los postreros días y que profetizarían. Estas palabras noten cuidadosamente que la profecía, las visiones y los sueños iba a ser el resultado, lo que iba a resultar de que el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué son importantes estas tres cosas? La profecía, declarar la palabra de Dios, la visión, poder ver lo que Dios quiere de nosotros, o la percepción espiritual, y los sueños. Porque eso es importante, porque estas tres cosas, profecía, visiones y sueños, son las tres maneras principales en que Dios le habla a su pueblo. Veamos entonces. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, esencialmente lo que nos dio fue una increíble capacidad de oír a Dios, una sensibilidad en el corazón a escuchar lo que Dios quiere y ver lo que Dios nos manda y vivir en obediencia y en sumisión a Él. En otras palabras, el plan de Dios era edificar su iglesia, reunir de las masas las gentes que serían parte del cuerpo de Cristo a través de una dependencia total en el Espíritu Santo. Por eso ayunamos, por eso buscamos a Dios, por eso nuestros ciclos evangelísticos comienzan con 21 días de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque óigame bien, hermanos, nosotros como el pueblo de Dios tenemos que saber que si no dependemos del Espíritu Santo, vamos a caminar en nuestro poder. Y así no es como se edifica el reino. Podemos edificar otras cosas, pero no el reino de Dios. Las almas se salvan cuando la iglesia depende del poder del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios. Jesucristo nos muestra a nosotros que debemos de tener oídos para oír. Usted dice, pastor, ¿cómo es que uno oye a Dios? Bueno, en primer lugar, y antes que todo, debo decirlo, aunque este no es el tema del mensaje de hoy, que nosotros principalmente oímos a Dios a través de su palabra. ¿Sí? Es lo que los profetas estaban redarguyendo a Israel, reprendiendo a Israel por no oír las palabras de Dios a través de los profetas. La Biblia, la palabra de Dios, este libro, la palabra de Dios es como Dios nos habla principalmente. Ahora, déjame preguntarte a ti. Vamos a hacernos una prueba. ¿Qué tal de tu persona? ¿Qué tal de mi persona? ¿Estás tú escuchando a Dios? ¿Obedeciendo sus mandamientos? ¿Se está liberando tu corazón, iluminando tu corazón, o se están engruesando tus sentidos espirituales? Es muy importante. ¿Qué tan sensible soy a lo que Dios me manda hacer? ¿Qué tan obediente soy a lo que Él me ha dicho que debo de hacer en su palabra? ¿Actúo en conformidad con ella? La primera manera en que Dios nos habla principalmente es a través de su palabra. ¿Qué hacemos con los sermones que se han predicado? Tanto sermón, tanto mensaje, tanto estudio. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos nosotros, hermano? ¿Un poquito sordos? ¿Un poquito ciegos? No. Ese no es el plan de Dios. Cada sermón debe de darnos una mayor claridad. Cada sermón nos debe de hacer nos debe dar claridad de oír la palabra de Dios. Nos debe de bendecir, nos debe de hacer crecer. Este es el plan de Dios. Que la iglesia estuviera lista y presta para oír y obedecer y seguir y ver lo que Dios quería de ella. La segunda manera en que oímos la voz de Dios es a través de la unción del Espíritu Santo. Dios nos habla al corazón, a la mente. No nomás a través de la palabra, sino hay situaciones en que una palabra rema viene a tu vida y Dios te habla específicamente a ti. Quizás a través del mensaje de hoy. Miren, hermanos, oír la voz de Dios y ver las obras de Dios son esencial para cumplir nuestra misión. Voy a hacer otra vez.
Oír la voz de Dios y ver las obras de Dios son esencial para cumplir nuestra misión. El Espíritu Santo guía a la iglesia, dirige a la iglesia, instruye a la iglesia. Vamos a Juan 16:13, que es la escritura donde comenzamos, ya al terminar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará a nosotros toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está hablando y el Espíritu Santo está enseñando o haciéndonos saber o ver. El Espíritu Santo en la iglesia está haciendo dos cosas. Está hablando, que tal bien lo estamos escuchando. Y nos está haciendo saber, nos está dando a ver, a entender qué tan bien estamos percibiendo. Hermanos, es un buen hábito regularmente presentarse delante de Dios y decirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Necesito oír tu voz y necesito percibir lo que tú estás haciendo. ¿Y saben cómo va creciendo esa capacidad? Primero pide, entonces actúa sobre lo que Dios ya te ha revelado. Si nosotros lo hacemos, hermanos, el Espíritu Santo va a crear en nosotros una mayor sensibilidad. Ahora, el Espíritu Santo se movía en la iglesia a través de toda su historia, enseñándoles, dirigiéndolos, haciéndolos ver su voluntad. Y todo el libro de los Hechos precisamente testifica de esta verdad. Miren conmigo, Hechos 2, 1-4 dice que la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Hechos 4, 8 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó a los gobernadores de Jerusalén. Hechos 4:31 nos dice que bajo amenaza la iglesia fue llena con el Espíritu Santo y como resultado comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Hechos 5:32 nos dice que bajo el poder del Espíritu Santo los apóstoles rehusaron parar de predicar a Jesucristo. Es decir, si ven una dependencia completamente sobre el Espíritu Santo, la iglesia era tan poderosa y tan fuerte y tan dinámica porque estaba completamente dependiendo del Espíritu Santo que Dios les había dado. En Hechos 9 el Espíritu Santo anima a los hermanos. En Hechos 10:44 el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, un grupo de gente completamente ajeno a la cultura de los judíos. En Hechos 13:2 la Biblia dice que mientras adoraban a Dios y mientras estaban ayunando, que el Espíritu Santo les habló. En Hechos 13, versículo 6-11, la Biblia nos dice que un mago se presentó llamado Elimás y se opuso a Pablo, y bajo el Espíritu de Dios Pablo declaró que él sería ciego por un periodo de tiempo, y así precisamente sucedió, que quedó el ciego. En Hechos 13, 6-11, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo previene a Pablo y a Silas de ir a predicar en Bitinia. En Hechos 20, 21 y en adelante, el Espíritu Santo siempre está hablando, revelando, guiando a la iglesia. Y eso me manda un mensaje muy importante a mí como pastor de ustedes. Hermanos, la manera en que Dios edifica la iglesia es a través de una dependencia total sobre el Espíritu Santo y sus obras. Es importante. ¿Por qué? Porque ahora el 21 de este mes, bueno, para toda nuestra vida, ¿para qué el 21 de este mes? Para toda nuestra vida. Pero el 21 de este mes vamos a comenzar un ciclo evangelístico y 21 días de ayuno. ¿Por qué 21 días de ayuno? Bueno, 21 días de ayuno, y durante esos 21 días todos nosotros deberíamos estar examinando nuestra sensibilidad a Dios. ¿Qué tan buenos somos? No solo para oír mensajes, sino para obedecer lo que Dios nos ha mandado.
¿Qué tan buenos somos para percibir lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo hacemos? Vamos a pedirle a Dios, dame sensibilidad espiritual, la capacidad de oír, la capacidad de ver. Ayúdame en esto, Señor. ¿Por qué? Porque durante el 21, más bien el 21 de febrero, comenzaremos un ciclo de evangelización. ¿Y saben quién va a salvar las almas? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién va a traer gente al Día del Amigo? El Espíritu Santo. Necesitamos depender de Él, porque así es como Cristo edifica su iglesia. Oremos. Señor, bendice en estos momentos a tu iglesia. He predicado lo que yo creo que tú querías que yo enseñara. Te pido, Señor, que tu pueblo aprenda a oír tu voz y a ver lo que tú quieres hacer. En otras palabras, que no dependamos de nuestra vista natural o de nuestros oídos natural. Que nosotros, como pueblo de Dios, podamos ir recibiendo mayor luz y teniendo mayor sensibilidad al Espíritu al obedecer el mandamiento de ir al mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ayúdanos, te lo pido. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a tu pueblo y que tu gracia, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga y que esté con ustedes. Les deseo mucha prosperidad. Tengo una excelente semana. Dios los bendiga.